hace poco una persona me preguntaba por qué yo le coloqué este nombre, Gracia para los que huyen. Básicamente porque todos nosotros estamos huyendo. En algún punto de nuestro corazón todos deseamos escapar. En algún punto de nuestra vida o en algún instante o en algún momento de nuestra existencia todos deseamos renunciar, escapar, huir o dejar nuestras responsabilidades. A veces pasa también dentro de la vida matrimonial que al hombre le dan algunos arranques de soltería y quiere olvidarse de que está casado. A veces también pasa con la mujer: ¿por qué tengo que llevar esta vida? ¿Por qué tengo que criar estos niños? Esto me hizo reflexionar en algo muy particular. El hecho de que por un momento yo pensé y dije: ¿volvería o me encantaría estar solo? No dejando a mi familia, por favor, no me malentiendan. Es la sensación de la soledad. Y a cada uno de nosotros nos toca eso. Cuando pasamos por momentos difíciles o circunstancias adversas, nuestra naturaleza pecaminosa se levanta inmediatamente y nos sugiere un plan de escape. Abandonar, abortar, dejar algunas cosas. Esto también nos recuerda el hecho de David huyendo de Saúl. Ustedes pueden ir al Salmo 11 y David está reflexionando y dice: ¿cómo voy a escapar al monte como las aves? ¿Cómo voy a escapar al monte como las aves? Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres que tratan de asegurar en los secretos a los rectos de corazón. David está reflexionando sobre esta circunstancia. Está Saúl persiguiéndolo para terminar con su vida. Y por ahí se levantan varias voces diciéndole: olvídate de las promesas de Dios, olvídate que vas a ser un rey, deja esa cosa y escapa. Él reflexiona y dice: ¿cómo voy a huir? Los salmos fueron escritos para enseñarnos a nosotros a tener intimidad con Dios. Los salmos fueron escritos para enseñarnos a nosotros cómo nos relacionamos con Dios y cómo también tomamos las verdades preciosas de la Escritura y las aplicamos a nuestras vidas. La misma reflexión usted la puede encontrar en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos mis enemigos se levantan para decirme: ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo este hombre que está derramando su corazón, cómo este hombre se aplica el Evangelio a sí mismo? Él dice: espera en Dios. Momento, espera en Dios. Oh alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún lo voy a alabar. Espera en Dios. Yo no sé por las situaciones que usted está viviendo, pero sí sé algo: que el Evangelio tiene respuesta poderosa para esas circunstancias y esas situaciones. Y por más que usted desee escapar, por más que usted desee huir de las circunstancias, eso no va a traer ninguna solución. Eso no va a cambiar nada en su vida. Jonás quiso escapar de Dios, Jonás quiso huir de Dios. Y hemos estado reflexionando a lo largo de estos capítulos de cómo Dios va por él, cómo el Señor no lo deja, cómo el Señor arruina su plan de escape. Jonás tiene esta idea en su mente: Dios me está llamando para ser un predicador a Nínive. Nínive es una gran ciudad, yo no quiero ir porque me van a matar, porque me van a despellejar vivo, porque me van a empalar, pero tampoco quiero ir porque yo no deseo que los enemigos de mi pueblo alcancen salvación. ¿Ahora entiende el título? Gracia
mal entendida. Jonás entiende la gracia para sí, pero esa gracia no aplica ¿para quién? Para los malos, para los perversos, para los que bajo nuestro criterio no merecen salvación. ¿Qué merecen? Juicio, ira, condena, la justicia de Dios que los aplaste. Así nos sentimos nosotros cuando somos vulnerados, cuando somos abusados, cuando somos engañados, cuando nos decepcionan. Asumimos esta posición. Dios, ten misericordia de mí, pero no tengas misericordia de ellos. Yo quiero hacer esta pregunta antes de comenzar. Piense en aquellos que más le han defraudado en su vida, o en aquellas personas que le hicieron algo malo, algo horrible. Y pregúntese, ¿hay gracia para ellos? ¿Hay gracia para ellos? ¿Hay misericordia para ellos? Probablemente vamos a decir que sí, pero prácticamente vamos a decir Matthew Henry, el gran comentador de la Biblia, decía, una vez lo robaron a él, y él dijo, Señor, te doy gracias por 3 cosas. Número 1, te doy gracias, Señor, porque me robaron y no pasó nada con mi integridad física. Te doy gracias, Señor, porque el que robó no fui yo, fueron ellos. Pero también te doy gracias, Señor, porque aquellos que me robaron pueden alcanzar perdón en ti. ¿Hace usted esa reflexión cuando le pasa algo similar? Que el fuego del Señor caiga sobre ellos y los consuma. Fue lo que yo pensé cuando me robaron. O sea, no lo estoy diciendo porque... No, lo hablo de experiencia. Y yo dije, ojalá toda Farfana fuera destruida. Así me sentía. Dije, pero ¿cómo? Escúcheme, ¿cómo yo vengo a visitar a una persona? Vengo a estar con ellos, vengo a orar. Señor, estoy haciendo tu voluntad y... Bueno. ¿Por qué? Sabemos el por qué. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es misericordioso, pero en esas circunstancias, en esas situaciones que para nosotros son complejas, muchas veces no necesitamos que nos digan, el Señor es soberano. Necesitamos que también nos digan que el Señor es bueno y que es sabio. Porque yo en ese momento no estaba dudando de la soberanía de Dios, pero sí estaba dudando de algo, de la bondad de Dios. Si Dios es bueno para conmigo, ¿por qué permite esto? ¿Por qué? Muchas veces nosotros tenemos verdades teológicas almacenadas en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero esas verdades teológicas, esas verdades doctrinales, aún no impactan nuestra vida, o no nos cambian, o no nos transforman. Están aquí, pero no están acá. Están en nuestros pensamientos, pero no están en nuestras declaraciones del día a día. Usted puede decir, no, yo creo en el Señor para mí es suficiente, pero hay un día nublado y usted se siente mal. ¿Sí o no? Ay, qué día más feo. Mientras la Biblia nos dice, este día lo hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. ¿Se da cuenta? Terminando ya el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta de algo muy potente, muy grande, que es la respuesta de Jonás a la gracia de Dios. Aquí nos encontramos con un profeta que cree entender la gracia, que cree comprender la gracia, pero comprende un aspecto técnico, un aspecto doctrinal de la gracia, pero no la comprende en la experiencia, en lo práctico. Y Dios se encarga de enseñar. Dios le está diciendo a Jonás, mira Jonás, yo quiero que vayas donde estos perdidos, les prediques a estos perdidos. Jonás dice, no Señor, no quiero, no voy a ir. Y todo el libro nos está mostrando cómo Dios
lleva a Jonás hasta que cumple su propósito. Eso nos enseña que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. O sea, ninguno de nosotros, ninguno de los presentes aquí puede decirle al Señor, no Señor, dame media hora o espérate un poco más porque no tengo ganas de hacer tu voluntad. Usted no puede hablar así con el Señor. Dios va a hacer su propósito en usted, Dios va a hacer su voluntad en su vida, a pesar de usted. El punto es cómo lo va a hacer y cuál va a ser el costo y cómo van a ser los medios y cuál va a ser el precio. Entonces ya al momento de recorrer todo este libro nos damos cuenta que este libro es asombroso, sorprendente, no porque exista una gran tormenta, no porque hay un gran pez, no porque hay la conversión de una ciudad completa. Este libro es asombroso, sorprendente, porque habla de la gracia de Dios sorprendente. Habla de gracia que tú y yo no merecemos. Habla de misericordia, de bondad, de amor, que pecadores rebeldes no merecen. Que pecadores rebeldes que constantemente le están dando la espalda a Dios no merecen. La semana pasada reflexionábamos en el capítulo 3 que hay una segunda oportunidad para Jonás, ¿no recuerdan? Esa segunda oportunidad para Jonás, ¿cuándo ocurre? Del momento en que el pez del momento en que el pez invocó a Guajardo, comienza la segunda oportunidad para Jonás. Andaba con resaca el pez. Ya veo carretero. ¿Ya? Comienza la segunda oportunidad para Jonás. Y es maravilloso esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 3 parte Dios diciéndole a Jonás, ve Jonás nuevamente a Nínive y espera hasta que yo te hable nuevamente. ¿Nota usted algún reproche para el profeta? ¿O se lee entre líneas como Dios diciendo, esto va a terminar mal? No, nada de eso aparece. Es como si Dios ha dicho para Jonás, Jonás, he decidido olvidar tu rebelión. He decidido olvidar que quisiste matarte y tirarte por la borda. Jonás, he decidido olvidar que en el puerto de Jope me dijiste no. Jonás, he decidido olvidarlo todo y sepultar tus pecados en el fondo del mar. Así que vamos a empezar de nuevo. Las segundas oportunidades son maravillosas, ¿no? Pero no siempre las segundas oportunidades nos transforman. Y este es el caso de Jonás. Jonás experimenta una segunda oportunidad, pero en el capítulo 4 vemos que continúa con sus viejas mañas. ¿Saben? Sería maravilloso que el libro de Jonás terminara en el tercer capítulo, ¿o no? ¿Qué piensan de eso? Sería hermoso, ¿no? Que esta historia terminara con la conversión de los ninivitas, con Jonás predicando a Nínive y la conversión de los ninivitas. Así termina la historia. Todos contentos, todos felices. ¿Y Jonás cómo queda para siempre? Como el héroe, ¿sí o no? Jonás queda como el filete profeta, que hizo la voluntad del Señor y finalmente la hizo. Pero el capítulo 4 nos enseña que Dios no deja nada pendiente. ¿Por qué? Porque había algo en el corazón de Jonás que debía ser tratado. Jonás públicamente parece un buen hombre. Jonás públicamente parece un profeta intachable. Pero en su corazón hay algo que no funciona bien. Y por eso tenemos el capítulo 4. Si esta historia terminara en el tercer capítulo, maravilloso. Pero esta historia no termina en el tercer capítulo. Esta historia termina en el capítulo 4, donde se nos muestra el corazón de Jonás, donde se muestra la intimidad del corazón de Jonás. Esto parece como una historia de Shakespeare, como el Rey Lear. ¿Recuerdan esos reyes relatados por Shakespeare? Que tienen grandes imperios, grandes historias, pero ¿cómo terminan su historia? Hechos bols, pedazos. Así parece la historia de Jonás. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el personaje principal del libro de Jonás, no es Nínive, no es el gran pez, no es la tormenta, es el Dios de misericordia y de gracia. Esto nos enseña algo muy profundo para nosotros. Que mientras estemos en este lado del cielo,
necesitamos de la gracia a cada instante, a cada momento, a cada segundo, en cada evento de nuestras vidas. Usted puede conocer el Evangelio, puede conocer algunos aspectos del Evangelio, pero sabe que eso no lo hace a usted un graduado del Evangelio. En su casa no va a encontrar un diploma que diga, me gradué del Evangelio. No hay eso. Usted necesita el Evangelio todos los días. Pido que vayamos al capítulo 4 de Jonás y vamos a tener nuestra lectura. Así comienza. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oh Jehová le dijo, ¿haces tú bien? Jehová le dijo entonces, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y le salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En que espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fin de la historia. Así comienza uno de los capítulos más decepcionantes de la Biblia. Tal cual. Así comienza uno de los capítulos más decepcionantes de la Biblia. Tal cual. ¿Por qué es un capítulo decepcionante? Porque uno espera que al término del tercer capítulo haya un hueco total en el corazón de Jonás. ¿Sí o no? ¿Pero lo hay? No. No hay un hueco en el corazón de Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué no hay este hueco en este personaje? ¿Por qué esta historia de crisis tan grande no ha logrado volcar el corazón? Porque Jonás está enceguecido. Jonás está enceguecido, Jonás está ensimismado. Jonás está centrado en su orgullo, en su egoísmo. Es tan grande, es tan vasto esto que no lo deja pensar y meditar, no lo deja ver. ¿Qué cosa? La misericordia y la gracia de Dios. Sugiero que haga el siguiente ejercicio. ¿Cómo termina el capítulo 3? El último versículo del capítulo 3. Vaya a su Biblia. Verso 10. El último versículo del capítulo 10 termina con que Dios aplaca, ¿cierto?, su ira, ¿sí o no? Es decir, Dios elige no manifestar ira sobre una ciudad rebelde como Nínive. Pregunto, ¿habían hecho algo de ello? ¿Había algún mérito? ¿Tenía Dios que perdonarlos? No. Nínive no oró, Nínive no clamó, Nínive no estaba esperando nada. Ellos se arrepintieron cuando escucharon el siguiente mensaje. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. Eso ni siquiera suena como un mensaje evangelístico, ¿no? Si usted se para en la esquina a decir eso, lo más probable es que le tire una falta de algunos improperios. Eso no suena un mensaje evangelístico, eso suena como un mensaje de condenación.
Pero eso bastaba para que este pueblo se volviera. ¿Por qué? Porque es Dios actuando en medio de ellos. Así también Dios viene a nosotros cuando nosotros no lo buscamos. Dios viene por nosotros cuando nosotros no lo estamos buscando. Su gracia captura nuestro corazón. Su misericordia viene por nosotros cuando nosotros ni siquiera la hemos pedido. El versículo 10 del capítulo 3 termina con que Dios aplaca su ira. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo empieza el capítulo 4? Jonás dando rienda suelta ¿a qué? A su ira. ¿Y por qué Jonás está enojado? ¿Por qué él se enoja? ¿Qué hace que él se enoje? La misericordia de Dios. Él está enojado porque Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Él está enojado porque la forma de actuar de Dios no se sujeta ni se conforma al entendimiento que Él tiene de Dios. Eso básicamente, ¿sabe lo que es? Idolatría. Cuando usted rebaja a Dios en alguno de sus atributos, usted ya no está adorando a Dios. Usted está adorando a un ídolo. Se lo repito, cuando usted rebaja a Dios en alguno de sus atributos, o trata de torcer a Dios, o trata de interpretarlo de otra manera, que rebaje su carácter, usted no está adorando a Dios. Usted está adorando a un ídolo creado por su propio corazón. Seamos honestos. Cuando Dios no hace lo que usted quiere, ¿cómo se comporta? ¿Está feliz? ¿Está contento? Cuando Dios no da lo que tú quieres, ¿cómo se comporta tu corazón? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando Dios no te da lo que tú quieres? Nos enojamos, ¿no? Nos sentimos frustrados. O a veces perdemos la paciencia y empezamos a orar más. Y Dios no responde. ¿Sabe qué? Dios es bueno cuando nos da lo que no merecemos, pero también Dios es bueno cuando no nos da lo que le pedimos. Dios es bueno al privarnos de algunas cosas que nosotros pedimos, no porque Él quiera hacerte la vida a cuadrito, ni porque está empecinado en mandarte una nube que está lloviendo todos los días sobre ti. Él te está guardando, Él está guardando tu corazón, Él está respondiendo en misericordia para contigo. Jonás entonces se enoja. No es un final feliz. ¿Es un final feliz para el libro? Para nada. No es un final feliz. No es una historia feliz. Jonás se enoja porque Dios hace lo que él menos pensaba. ¿Qué quería Jonás para Nínive? La destrucción, ¿cierto? Jonás quería para Nínive la destrucción total. Que Dios pusiese su mano y trayera juicio y destruyese a Nínive. Pero Dios muestra misericordia y gracia. Piensa en esto. Jonás debiese estar contento, Jonás debiese estar alegre porque Dios está mostrando gracia a un pueblo que no la ha pedido. Pero en vez de estar contento y alegre, Jonás está frustrado. Eso nos recuerda a un pasaje en particular del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15. Si ustedes recuerdan, Lucas capítulo 15, Jesús está enseñando 3 parábolas que tienen un hilo conductor. ¿Cuáles son? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. El hilo conductor de estas 3 parábolas, ¿cuál es? ¿Cuál es el hilo conductor? Que todos están perdidos, ¿cierto? La oveja se pierde porque es tonta, porque las ovejas son tontas. Por eso se pierde la oveja, porque es una oveja tonta y se pierde. La moneda, ¿por qué se pierde? Por descuido. Y el hijo pródigo, ¿por qué se pierde? Porque está perdido, a causa de su propia rebelión. Pero básicamente tienen en común esto, ¿ya? Los 3 están perdidos. Pero también hay un hilo conductor que une las 3 historias, que cuando se recupera esto que estaba perdido, ¿cuál es la manifestación? ¿Cómo termina cada historia? Cuando el pastor encuentra la oveja perdida,
¿qué experimenta él? Gozo. Cuando la mujer encuentra la chaucha que le estaba perdida, ¿cómo responde esa mujer? Con gozo. Y cuando el padre recibe a su hijo que estaba perdido, ¿cómo responde él? Con gozo. Responde con gozo, responde con alegría. Y es tanta la alegría del padre que hace un banquete para el hijo que estaba perdido. Mató el becerro más gordo y hizo el tremendo asado. Todos los cortes que usted se puede imaginar ahí. Lomo, filete, lomo liso, lomo vetado, entraña. El tremendo asado. Y están todos disfrutando del gozo del padre. Están todos disfrutando el gozo de que su hijo ha regresado a su casa. Pero hay alguien en esa fiesta, en esa celebración, que no está contento. ¿Quién es? El hermano mayor. Así que usando esta metáfora podemos ver que Jonás en el primer capítulo se comporta como ¿quién? Como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque huye, porque arranca de Dios. Él se comporta como un rebelde. Pero en este capítulo 4, Jonás se está comportando como ¿quién? Como el hermano mayor. Entonces Jonás es alguien que conoce de la gracia, teóricamente, intelectualmente, pero no vive la gracia. Jonás es alguien que puede manejar la gracia en teología, en su sistema de creencia, pero no vive la gracia. Quiero llamar la atención en esto fuertemente, hermanos, porque puede ser un mal en medio nuestro. Puede ser un mal que usted y yo conozcamos ciertas doctrinas del Señor, pero esas doctrinas no sean vida en nuestra vida. Aquí tenemos una teología que no es aplicada. ¿Dónde no es aplicada? Primero en su propia vida. A Jonás le encanta la gracia, pero ¿gracia para quién? Gracia para mí, misericordia para mí, pero para el resto, que se pudre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo me atrevo yo a decir esto? Ponga su atención, por favor, en el versículo 2 del capítulo 4. Dice: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no hará esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Por eso me anticipé para huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y que no destruyes. ¿Qué sabía Jonás? Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia. Jonás sabía que Dios es un Dios de gracia. Jonás sabía que Dios era un Dios compasivo. ¿Cómo él lo sabía? Como niño israelita, ellos recordaban la historia de cuando el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Recuerdan lo que hicieron? ¿Qué acto horroroso hizo el pueblo? Tomaron todos los dones, tomaron todo el oro, tomaron todas las joyas, tomaron todas las monedas de oro que le habían entregado a los egipcios, y con eso ¿qué construyeron? Un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Este es el Dios que nos liberó de Egipto. Y cuando Moisés se enfrenta a Aarón y le dice: ¿por qué hiciste esto? ¿Sabe lo que dice Aarón? Era para Jehová. ¿Se da cuenta cómo nosotros disfrazamos la idolatría? No, si es para el Señor. ¿El Señor? ¿Para qué Señor? ¿Para qué Señor? Si somos honestos, para nuestro propio yo. Y Dios está tan disgustado con el pueblo que está a punto de destruirlo, ¿sí o no? ¿Y quién hace de intercesor ahí? Moisés. Moisés hace las veces de intercesor, de mediador, y le pide al Señor misericordia. ¿Y saben lo que sucede? Eso está en Éxodo capítulo 34, verso 6. El Señor pasa por delante de Moisés diciendo estas palabras: porque yo, Jehová, soy lento para la ira y grande en misericordia. Y el pueblo no fue consumido.
Usted está aquí hoy sentado por un solo acto de la misericordia de Dios. Y nada más. ¿Sabe por qué es tan decepcionante este capítulo? Y lo predico con un pesar en mi corazón. Porque yo puedo ser igual que Jonás. Y usted puede ser igual que Jonás. Usted puede haber experimentado gracia. Usted puede haber experimentado la liberación de su pecado. Pero aún así tener un bajo concepto de la gracia de Dios. Como pastor veo esto. Que la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día no está asombrada por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si estuviésemos asombrados por su gracia, nuestra actitud frente a la vida sería otra. Nuestro gozo sería enorme. Nuestro servicio sería comprometido. Nuestra pasión por el Señor sería enorme. Nuestro deseo por Cristo sería otro. Los diseñadores gráficos hablan del efecto letargo visual. ¿Cuántos de ustedes manejan por la Costanera Norte? ¿O han pasado por ahí? La primera vez que pasaron por ahí, ¿qué le llamó la atención? Los árboles, ¿cierto? Los sinvergüenzas que le están cobrando acá, pip, pip, pip. Alguna que otra cosa. Pero tantas veces que ha pasado por ahí, ¿le llama la atención? Ni siquiera se detiene a mirar su entorno. ¿Por qué? Porque está ensimismado con llegar rápido. Eso es lo peligroso de relacionarnos tan profundamente con las Escrituras a veces. Tomamos esto como algo rutinario. Ah, sí, escucho todos los domingos el Evangelio. Qué rico, qué maravilloso, qué agradable. Pero nuestra actitud frente al Evangelio y frente a la gracia muchas veces es una actitud fría y casi de desagrado. Así que si somos honestos, miren por favor el corazón de Jonás. Jonás conoce al Dios de gracia, pero esa gracia es ineficaz. Qué horrible, ¿no? Jonás conoce un Dios de gracia, pero esa gracia a él no lo motiva. Jonás conoce un Dios de gracia, de misericordia y de perdón, pero él no está asombrado por la gracia. Es decir, él no está asombrado de cómo Dios salva a pecadores, rebeldes, corruptos como él. Es como que si Jonás estuviese diciendo, ah, sí, Señor, yo sabía que ellos nos iban a salvar y por eso no quise ir. ¿Se dan cuenta cómo Jonás también racionaliza su pecado? Él racionaliza su pecado y él justifica su pecado. Es como que le está diciendo al Señor, mira Señor, yo tenía razón. Mira Señor, yo tengo razón en pecar contra ti. Mira Señor, yo tengo razón en rebelarme contra ti porque yo sabía que tú los ibas a perdonar a ellos. ¿Y es que acaso yo no te perdoné a ti, Jonás? ¿No es acaso, Jonás, que yo deshice tus rebeliones como la nieve? ¿No es acaso yo, Jonás, que he decidido empezar nuevamente contigo? ¿Se da cuenta por qué es tan decepcionante? ¿Debiese haber un cambio aquí? Después de todo, ¿después de qué? Después de la gran tormenta, después del gran pez, después de la conversión de los ninivitas. La respuesta de Jonás es, estoy enojado. Es como un niño chico. Estoy enojado, Señor, porque tú eres bueno. Y poniéndolo en el contexto de tu vida y de mi vida, ¿sabe a qué se parece? Se parece cuando Dios bendice a tus enemigos. Se parece cuando Dios bendice a aquellos que te han hecho algo malo. ¿Cómo se levanta tu corazón? La misma expresión de Jonás.
Jonás. Señor, no lo puedo tolerar. No puedo tolerar que a estas personas les vaya bien y a mí me vaya mal. No puedo tolerar, Señor, que a estos tengan éxito y a mí no me vaya bien. ¿Qué te pasa, Señor, si se supone que tú eres un juez justo? ¿Qué te pasa, Señor? Se supone que tú debieses aplicar juicio sobre ellos y no gracia. Eso evidencia que nosotros no entendemos la gracia. ¿Se da cuenta? Deseamos que Dios nos haga justicia, pero ¿de qué manera? Según nuestro corazón. Y su corazón es engañoso. No es un justo juicio. ¿Quieres justicia? ¿Qué sería lo justo? ¿Quieres justicia? ¿Qué sería lo justo? ¿Qué sería lo justo? Ahí responde Jeremías: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque su bondad nunca ha fallado. Si Dios fuese justo contigo, ¿qué mereces? ¿Qué mereces? Así que Jonás entiende esta doctrina de la gracia, pero parece que para otros no aplica. Y aquí vemos la verdadera confesión de Jonás. Jonás entiende de manera mental la gracia, pero sus emociones revelan realmente si entiende o no la gracia. Recuerden que nuestras emociones, sus emociones, mis emociones, son declaraciones teológicas. Las emociones del hombre son las ventanas de su corazón. A través de sus emociones usted puede observar qué es lo que hay dentro de su corazón. El enojo es una emoción fuerte. Y a través del enojo de Jonás, ¿qué podemos ver que domina el corazón de Jonás? ¿Qué es lo que domina el corazón de Jonás? Ira, descontento, porque Dios no ha hecho lo que él quería. Y si somos bien sinceros, muchos de ustedes están enojados con Dios porque Dios no ha hecho lo que ustedes querían. Muchos de ustedes están viviendo quizás ahora en una frustración día tras día, en una amargura día tras día. ¿Saben por qué? Porque ustedes tenían una idea de cómo iban a ser sus vidas y de lo que Dios iba a hacer. Y Dios no ha hecho eso. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿A quién castigamos? Castigamos al Señor. Nos enojamos contra Él. Nos enojamos. Y nos enojamos de tal manera que decimos, me enojo y me enojo hasta la muerte. Piensen eso, por favor. Nuestra insensatez, nuestra falta de sabiduría puede llegar a tal nivel que podemos decir al Señor, Señor, no quiero servirte más. Señor, no me interesa esta vida. Me quiero morir. Pero usted no ha dicho eso, ¿cierto? Eso pasa en otra iglesia. Qué bueno que no pasa acá. Qué maravilloso. Me siento muy honrado porque eso habla muy bien de mí. Él es un pastor excelente, entonces qué bueno que no piensa así. Y esa soy yo nomás que lo pensaba. Si abrimos nuestro corazón al Señor hoy, podemos encontrar la sanidad. Si somos honestos para con Dios, hoy, ahora, tu corazón puede ser sanado. No sea secretario del diablo. Piensa en eso. No sea secretario de Satanás. Confiese su pecado. Es decir, usted le puede decir todo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todo acerca de usted y aún así le ama. No existe nada en usted que pueda defraudar a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, no existe nada en usted que pueda asombrar a Dios o decepcionarlo. Porque Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te salvó, te regeneró, ¿sabes cuándo? Cuando no valías nada.
cuando estabas muerto en delito y en pecado. No podías ofrecer nada, no podías entregar nada, no podías dar nada. Y Dios tuvo misericordia de ti, te amó, te regeneró, te llamó y te dijo, mío eres tú. Así que no existe nada en ti, querido hermano, que pueda decepcionar. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó por todo eso en la cruz. No hay deuda pendiente. No hay causa pendiente. Asúmalo. Tarde o temprano, usted como Jonás va a meter la pata y la va a meter un poquito hasta el fondo. ¿Y qué va a hacer ahí? Mejor ver la muerte. ¿Qué va a hacer ahí? Me voy a comer un gusano. ¿Qué va a hacer ahí? Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Conoce lo peor de mí. Lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Hizo provisión para eso que es lo peor de mí. Y eso ya está saldado. Eso ya está cubierto. Jonás no está reflexionando así. ¿Y sabe lo que hace? Señor, me quiero morir. ¿Cómo se supone que Dios debía responder a esta petición? Ah, perfecto. ¿Te quieres morir, cabrito? ¡Sam! ¡Fum! ¡Cáspitas! Un rayo cayendo sobre Jonás y haciéndolo pedazo en el acto. Pero ¿sabe qué? Nada de eso sucede. ¿Cuántas veces usted ha deseado la muerte? Y no estoy hablando de buscar métodos para quitarse la vida. La forma de desear la muerte es: no me gusta esta vida para la cual tú me llamaste, Señor. No estoy conforme donde nací. No estoy contento con el hogar que tengo. No estoy contento con la esposa que tengo. No estoy contento con el esposo que tengo. No estoy contento con los hijos que me diste. No estoy contento con mi trabajo. No estoy contento con mi familia. Sería mejor morir. Sería mejor empezar y olvidar todo esto y empezar de otra manera. Así muchas veces deseamos nosotros. ¿Cómo Dios responde a eso? Mire por favor su Biblia. El versículo 3, Jonás está diciendo: te suplico que me quites la vida. Te suplico por favor que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. O sea, ¿se da cuenta usted? La gracia, en vez de animar a este hombre, lo frustra. Lo frustra tremendamente porque Dios no ha hecho lo que él quisiera. ¿Cómo responde el Señor? Verso 4. ¿Tienes razón de enfurecerse tanto? ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! ¡Qué compasión hay en esta pregunta! Cada vez que Dios te pregunta algo, ya sea por su palabra escrita o por inspiración de su Espíritu Santo, te está llamando a la confesión. Dios está llamando a la confesión. Aquí a Jonás le está diciendo: ¿tienes razón de enojarte? Responde usted. ¿Tienen razones suficientes para enojarse este hombre? ¿Qué te enojáis, loco, si te perdoné la vida cuando estabas en el mar? Tenías el agua hasta el cuello y envié un gran pez para sostenerte. ¿Qué te enojas? Si en vez de castigarte, te rescaté de ti mismo. ¿Tienes razón para enojarte? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No hay nada. ¿Qué dice el verso 5? Es como que si Dios está conversando con Jonás y el verso 5, ¿cuál es la acción? Jonás le da ¡fum!, la espalda y lo deja hablando solo. Cuando usted está enojado con alguien, hace exactamente lo mismo. ¿Le habla? Ay, no te hablo más, te corto. Te bloqueo WhatsApp.
Cuando usted está enojado con alguien, usted no habla. Porque enojado no se puede entrar en comunicación, no hay diálogo. Entonces, tanto el enojo de Jonás, que Jonás decide una vez más escapar, una vez más huir y dejar a Dios de lado. Véalo por favor en su Biblia. ¿Qué hace el Dios Todopoderoso? ¿Qué hace? Jonás salió y acampó al este de la ciudad, y allí hizo una enramada, y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Miren lo que dice el verso 6. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró mucho. Oh, es un niño. Dios, en vez de responder con justo juicio, con destruirlo, Dios, por medio de la providencia, va una vez más por Jonás. El texto hebreo acá dice que el enojo de Jonás le subió como una calentura a la cabeza. ¿Le ha pasado eso a usted o no? Sí. Porque algunos de mechas muy cortas, pasto seco. ¿Eh? Así también está Jonás, con la calentura en la cabeza, y Dios muestra misericordia con él. ¿Cómo? Haciendo crecer una planta que lo cobije. Muchas veces Dios va al rescate nuestro por su providencia. Aquí vemos la providencia de Dios. Hay tres cosas que se repiten en este pasaje. 3 veces Dios dispone algo. Si usted lo ve en su texto, 3 veces la palabra disponer, 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 o preparar, 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 se repite. Dios preparó una planta para cubrir a Jonás. Luego, ¿qué hizo? Preparó un gusano que se comió la planta, porque Dios tiene sentido del humor. Preparó un gusano que se comiera la planta, y la planta se marchitó, y ahí Jonás nuevamente empieza, ¡ah! ¿Qué pasó? Y finalmente Dios dispone un viento solano, un viento del Medio Oriente, un viento abrasador. Eso abrasador no significa que el viento viene a abrazar, no, significa que el viento es tan fuerte como una brasa, ¿ya? Viene para quemarlo. Cuando tú no quieres entender, Dios te habla por medio de la providencia. Hay algo que los viejos teólogos decían: existen las providencias claras y las providencias oscuras. Interesante. ¿Qué tipo de providencia serían estas? La primera es una providencia clarita. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado de que al niño Jonás no se le funda el cerebro con la calentura que tiene. Así que Dios le dice: ya, tranquilo Jonás, te va a dar un derrame cerebral. No te enojes tanto. Y hace que salga una planta y lo cobije. Pero la segunda providencia no es una providencia clara, es una providencia oscura. ¿Por qué? Porque viene a quitarle el bienestar inmediatamente a Jonás. Dios habla por medio de su providencia a tu vida. Y cuando tú no logras entender el mensaje, vienen providencias oscuras a tu vida para hacerte entender. No son castigos, ojo, no son castigos. Son los métodos, son las formas que Dios tiene para rescatarte. Providencias oscuras. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el acto por el cual Dios gobierna este mundo, y Dios gobierna grandes criaturas y pequeñas criaturas, es decir, Dios gobierna todo y lo dispone todo para su gloria. Esa es la providencia de Dios. Así que cuando tú no quieres entender, Dios te habla por medio de la providencia. Y yo quiero preguntarle a ustedes: ¿hay un acto providencial en sus vidas por el cual Dios esté hablando ahora? ¿Y qué dice ese acto? No es castigo, es una forma en la cual Dios viene a tu vida a hablarte. Pero ¿qué pasa con Jonás? ¿Jonás está entendiendo el mensaje? No. ¡Hey! ¿Se recuerdan el Volver al Futuro? ¿Cómo le decían a Marty McFly? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Dios está golpeándole la cabeza a Jonás y dice: ¡hey, Jonás! ¿Entiende el mensaje? No se oye. Parece que Jonás no logra entender. Esto nos demuestra, ¿saben qué? Que Dios va
va en rescate una vez más por un hombre que no lo merece. No lo merece. Dios va en rescate por él. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Una vez más voy a hablar con Jonás. Y vamos, por favor, para ir terminando, el verso 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que el gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseos de morirse. Exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Una vez más, prefiero morir que seguir viviendo. Y Dios habla una vez más a Jonás y le dice: ¿tienes razón de enfurecerse tanto por la planta? ¿Qué responde? Claro que la tengo. Perdón, a ver. ¿Tienes razón de enfurecerte por una planta que tú no plantaste? ¿Tienes razón de enfurecerte por una planta que tú no cuidaste? ¿Tienes razón de enfurecerse por una planta que tú no labraste? Claro que la tengo. Jonás está ciego. Yo quiero que usted aprenda esto. Cuando vienen providencias oscuras a su vida, no trate de consolarse inmediatamente con Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Cuando vienen providencias oscuras a su vida, no trate de consolarse con Romanos 8:28. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de Romanos 8:28 es el Dios también de Hebreos capítulo 12, verso 6, verso 7, verso 8 y verso 9, donde se nos dice que a los que Dios toma por hijos los reprenda y los disciplina o castiga. Así que cuando usted está pasando por una providencia que es difícil de interpretar, no corra inmediatamente a Romanos 8:28. Corra también a Hebreos 12, 6. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando por medio de esta providencia? ¿Lo entiende, no? ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a Jonás por medio de esta providencia? ¿Qué le está enseñando? Mira, Jonás, tú no mereces gracia, tú no mereces perdón, no mereces nada. No mereces que yo haga crecer una plantita para que te cubra la cabeza. Sin embargo, te amo y te protejo. La providencia le está enseñando a Jonás que Dios es un Dios de gracia y misericordia aún para con él. Dios no se cansa de tener gracia para con nosotros. Pero también eso significa que en su gracia Dios nos disciplina. No debemos jugar con eso. No podemos abusar de la gracia. Pablo lo dice en Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Tiene razón de enfurecerse tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. ¿Qué dice él? Me muero de rabia. Dios está hablando con él y dice, me muero de rabia. Estoy enrabiado, no quiero saber nada. ¿Cuál es el último argumento que usa Dios con él para terminar la historia? Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Mira el verso 11. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Qué inflama el corazón de Dios para que muestre compasión? El texto dice que hay 120.000 personas que no pueden ¿qué? Distinguir entre su mano derecha de su mano izquierda. Es decir, hay ignorancia espiritual, hay tinieblas, hay ignorancia, hay tinieblas, hay ceguera, no pueden ver, no pueden distinguir. Y Dios, que es el creador, que es el Dios de gracia, que es el Dios de misericordia, sigue buscando a los pecadores. Trae a pecadores al arrepentimiento. Él los llama, Él los busca. Él va por ellos porque Él es el buen pastor que da su vida por los rebeldes. Ah, tú, Jonás, te crees muy bueno.
Tú, Jonás, te crees muy bueno. Tú, Jonás, piensas que no necesitas de esta gracia. Por la providencia, Dios le está mostrando que sí necesita. Que está tan perdido como quién. Como los ninivitas. La segunda aplicación que quiero mostrar acá en este pasaje es que Dios lo que empieza, lo termina. Por eso yo les decía, sería bonito que el libro terminara en el tercer capítulo, pero no termina ahí. Termina en el cuarto. ¿Por qué? Porque hay algo oculto en el corazón de Jonás. ¿Qué es eso oculto? ¿Qué es eso oculto? ¿Qué es eso oculto que puede estar también en tu corazón? ¿Qué es eso oculto que está ahí dominando el corazón de Jonás? Una falsa idea ¿de quién? De Dios. Una falsa idea de Dios. Eso es lo que está oculto en el corazón de Jonás. Una falsa idea de quién es Dios. Y Dios, por medio de la providencia, viene a echar abajo esa falsa idea. Esto nos recuerda a un libro hermoso que vamos a empezar a estudiar el próximo domingo. Un hombre que después de haber pasado toda la tribulación más terrible, escuche bien, en un día pierde sus posesiones, en un día se mueren sus hijos, en un mismo día su esposa lo deja, en un mismo día queda sin nada en la calle, lleno de sarna. Pero al final de la historia, ¿saben lo que él dice? De oídas te había oído, mas ahora que te veo, mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza delante de ti. Yo pensaba, Señor, que tenía un conocimiento grande de ti, pero me doy cuenta de que tú eres más maravilloso de lo que yo pensaba. La providencia está hablando al corazón de Jonás para mostrarle que su conocimiento de la gracia no está centrado en Dios. Es un conocimiento deficiente. Mateo capítulo 12. Jesús se enfrenta a esta generación de israelitas incrédulos que están diciendo: ah, Señor, tú haces milagros porque lo echas fuera a los demonios por el poder de Satanás. ¿Cómo responde el Señor? La casa de Satanás no puede estar dividida, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Pero dice lo siguiente: pero si yo echo fuera a los demonios, es por una señal. El reino de los cielos ha llegado. Y esta gente le dice: muéstranos una señal entonces, muéstranos una señal para creer si realmente eres el Mesías. ¿Cómo responde Jesús? La señal del profeta Jonás recibirá esta generación. Y yo le hago la pregunta a ustedes, para terminar esta serie: ¿cuál es la señal que nos entrega el libro del profeta Jonás? ¿Cuál es la señal? ¿El gran pez? ¿Cuál es la señal que podemos aprender de este gran libro? ¿Cuál es la señal? ¿El gran pez? ¿La gran tormenta? ¿La conversión de los ninivitas? ¿Cuál es la gran señal? Dios perdona a los rebeldes. Dios llama a rebeldes. Dios es un Dios de gracia maravillosa. La gran señal que podemos ver aquí, que se hace carne en Jesucristo. Jonás está fuera de la ciudad esperando, ¿sabe qué cosa esperaba él? La destrucción de la ciudad. Pero Jesús, que es el mayor Jonás, está fuera de la ciudad esperando su destrucción para que tú no seas destruido. ¿Cuál es la gran señal del libro? Un Dios que ama con gracia admirable. Si hay algo de lo que debemos arrepentirnos hoy, en esta noche, y quiero que ustedes no se vayan sin meditar en esto, es cuán poco conocemos de la gracia de Dios. Si usted cree conocer la gracia de Dios,
asombro por la gracia del Señor, le invito a arrepentirse y a clamar por ser asombrado nuevamente por su gracia y por su misericordia. Cuando somos asombrados por la gracia de Dios, no dejamos de hablar de esa gracia. Esa gracia nos tiene cautivados, nos tiene enamorados, nos tiene asombrados, nos tiene, como dirían las personas, embobados. Dios ha tenido gracia para mí. No voy a dejar hablar de él. La gran señal del libro es gracia para los que viven. La gran señal del libro es gracia